Mis padres gastaron el dinero de mi cirugía en un coche de Navidad para mi hermana, llamándolo una inversión, y luego me dejaron en la puerta de mi tía diciendo que yo era una carga, manténlo tú. Años después volví a entrar en su casa con documentos legales, poniendo fin a su control para siempre. All or Rated, mis padres dejaron claro que yo no era el hijo que les importaba, así que me fui y construí mi propia vida. Pensé que eso era el final, pero resulta que no lo fue. Déjenme empezar desde el principio. Mi nombre es Christopher. Ahora estoy en mis veintitantos finales, trabajo en ingeniería de automatización y vivo con mi tía y mi tío. La gente suele asumir que hubo un momento dramático que nos rompió, pero no lo hubo, fue un tipo de negligencia lenta que nunca parecía una crisis hasta que eras el niño que vivía dentro de ella. Entendí temprano que en realidad no formaba parte de su idea de familia, era más bien algo que gestionaban, no alguien a quien cuidaran. Mis episodios de presión arterial baja comenzaron cuando tenía alrededor de 6 años. Un segundo estaba de pie perfectamente y al siguiente mi visión se nublaba, las piernas se me sentían huecas y tenía que agarrarme a algo antes de caer. Los profesores reaccionaban rápido, los niños miraban, la enfermera de la escuela me conocía por mi nombre dentro del primer mes. No era doloroso, solo vergonzoso e impredecible. Los médicos lo explicaron todo con bastante calma. Dijeron que necesitaba comidas constantes, buen sueño, rutinas estables y evitar agotarme demasiado. Fueron claros en que no era mortal, solo algo que requería atención. Beston se aferró a la parte de no es mortal y dejó de escuchar. Victoria asentía educadamente, pero podía ver sus ojos divagando como si tuviera cosas mejores en las que pensar. A partir de ese momento no me trataron como a un niño con un problema de salud, me trataron como a una pequeña molestia recurrente. Mi hermana Riley era 2 años menor. Incluso de bebé atraía toda la atención. Tenía energía, velocidad, confianza, todo lo que a Beston le encantaba. Le hablaba a cualquiera que quisiera escuchar sobre su potencial. Nunca usó esa palabra conmigo. Victoria, por otro lado, se centraba en la imagen. Quería que los vecinos pensaran que nuestro hogar era perfecto, niños perfectos, comportamiento perfecto, fiestas perfectas, especialmente las fiestas. Las decoraciones navideñas se colocaban cada año más temprano, pero incluso entonces entendí que no eran para el calor familiar, eran accesorios, algo que ella podía señalar y decir miren qué bien estamos. La vida diaria cambió gradualmente. No fue de la noche a la mañana. Riley recibía porciones más grandes porque quema más energía. Ella obtenía los mejores bocadillos porque necesita combustible para los deportes. Yo recibía lo que quedaba. A veces era suficiente, a veces no. Nadie me preguntaba cómo me sentía al respecto. Victoria me dijo una vez que no necesitaba comida pesada, no andas corriendo. Beston dijo algo parecido, llamándolo uso inteligente de recursos. No entendí lo que quería decir hasta que fui mayor y lo escuché llamar a Riley la inversión. Lo dijo con naturalidad una tarde mientras Riley mostraba un nuevo truco de baloncesto. Ella es la que nos va a llevar lejos, le dijo a un vecino. Chris es diferente. No lo dijo con maldad, simplemente lo dijo como un hecho. Desde entonces no se me permitió unirme a ninguna actividad, ni siquiera cosas simples como clubes escolares. Te desmayarás y causarás problemas, dijo Beston. Victoria añadió que no podía lidiar con episodios en público. No era preocupación, era molestia. Veía a otros niños hacer cosas normales mientras yo me quedaba al margen. Los profesores me trataban como si me fuera a romper si me esforzaba demasiado. Ellos tenían buenas intenciones, mis padres no. Hablar nunca ayudó. Si mencionaba que tenía hambre, Beston decía que estaba siendo dramático. Si decía que algo me parecía injusto, Victoria me decía que no iniciara discusiones. Riley no fue cruel con nada de eso. Solo era una niña que no entendía el desequilibrio. Se emocionaba con los regalos de Navidad o el equipo nuevo y me los mostraba, y yo fingía no importar. Aprendí que reaccionar a cualquier cosa podía desencadenarlos, el silencio mantenía la estabilidad. Para cuando cumplí 12 años entendía la casa mejor que muchos adultos, entendía sus trabajos. Sabía cuando Beston estaba de mal humor y debía mantenerme invisible. Sabía cuando Victoria se preparaba para hablar con los vecinos y necesitaba a Riley cerca para actuar como su hija adorada. Sabía que si tenía un episodio durante uno de los días de presentación de Victoria, me miraría con una cara que la gente suele reservar para los insectos en el suelo. Riley recibía entusiasmo, planes, elogios, conversaciones sobre el futuro. Yo recibía recordatorios silenciosos de no causar problemas. Ella era parte de la imagen que presentaban al mundo. Yo era la parte que mantenían fuera de cámara. No hubo una explosión. Solo hubo un patrón constante que nunca se detuvo y, al final de ese año, había aceptado algo en esa casa en lo que la mayoría de los niños nunca tienen que pensar. Yo no era alguien alrededor de quien construyeran una vida, solo era alguien que debía mantenerse fuera del camino. Tenía 13 años cuando las cosas finalmente se volvieron innegables.
Raleigh tenía una gran exhibición de baloncesto ese sábado por la mañana, algo que Beston había promocionado como si fuera un evento de élite. No dejaba de decir: esto es donde empieza, Raleigh, hoy hay muchos ojos sobre ti. Ella tenía 11 años, pero él le hablaba como si ya fuera una atleta reclutada. Me desperté sintiéndome mal, las piernas me temblaban y la cabeza se sentía desconectada del resto de mí. Entré a la cocina y dije en voz baja que no me sentía bien. Victoria ni siquiera levantó la vista de empacar la bolsa de Raleigh, solo dijo: descansa, no hagas difícil el día de hoy. Realmente no me siento bien, dije de nuevo un poco más fuerte. Beston me lanzó una mirada rápida. No vamos a hacer esto ahora, Chris. Acuéstate y no causes una escena. Riley me miró confundida y preguntó si estaba bien. Estaré bien, mentí, porque Beston odiaba cualquier cosa que ralentizara su agenda. Se fueron un minuto después. Las últimas palabras de Beston fueron: cierra la puerta y no nos llames a menos que la casa esté en llamas. Luego la puerta se cerró y la casa quedó en silencio. El mareo empeoró rápido. Intenté comer algo, pero el estómago se me revolvió. Cada paso se sentía inestable. Me senté en el sofá e intenté respirar profundo, pero la habitación se inclinó de todos modos. Me incliné hacia adelante con los codos en las rodillas esperando que pasara como a veces pasaba. En cambio, los brazos se me debilitaron y resbalaron. Golpeé el suelo con fuerza. Intenté llamar a Victoria. Sonó varias veces y luego fue al buzón de voz. Le envié un mensaje diciéndole que me sentía muy mal, sin respuesta. Mis dedos estaban entumecidos mientras deslizaba la pantalla para llamar a los servicios de emergencia. Mi voz salió débil cuando la operadora respondió. Yo, creo que me estoy desmayando, estoy solo. Ella me mantuvo hablando, pero todo se estaba desvaneciendo. Quédate donde estás, la ayuda va en camino, dijo. Su voz se sentía a kilómetros de distancia. Lo siguiente que supe fue que desperté mirando un techo que no reconocía. Las luces del hospital estaban tenues y un monitor pitaba de forma constante a mi lado. Una enfermera entró con una pequeña sonrisa. Bien, estás despierto, dijo, te desmayaste bastante fuerte. ¿Mis padres están aquí?, pregunté. Ella revisó el expediente. Dijeron que pasarán más tarde, dijo con naturalidad, como si no fuera nada sorprendente. Eso golpeó más fuerte que la caída. Me preguntó qué había comido ese día y cuando admití que no había comido nada, se detuvo un segundo. Eso no ayuda a tu condición. Asegúrate de que tus tutores lo sepan, tutores, dijo. Una trabajadora social vino a preguntar por qué habían traído solo a un niño de 13 años y por qué nadie había aparecido. El día se alargó. Las enfermeras iban y venían, ofrecían sopa, revisaban signos vitales, acomodaban almohadas, pero no había voces familiares, ni Beston caminando de un lado a otro con enojo, ni Victoria fingiendo preocupación, ni Raleigh asomándose por la cortina, ni siquiera un mensaje. Llegó la noche. Observé cómo las sombras se desplazaban por la habitación. Alrededor de las 8 mi teléfono vibró con un mensaje: seguimos fuera, descansa, te veremos mañana. Eso fue todo. Ni siquiera preguntaron qué había pasado. A la mañana siguiente Beston y Victoria finalmente entraron. Beston parecía irritado, no preocupado. Victoria parecía avergonzada de ser vista en una habitación de hospital conmigo. Riley sostenía una medalla. Gané el segundo lugar, dijo en voz baja. Beston señaló la medalla de ella como si importara más que el suero en mi brazo. Tu hermana lo hizo bien. Intenta no causar problemas en días importantes. No respondí. No había nada que decir. La enfermera entró para actualizarlos. Se desmayó por presión arterial baja y falta de comida. Necesita nutrición constante. Victoria esbozó una sonrisa tensa. Por supuesto, debe haber habido alguna confusión. Cuando la enfermera salió, Beston murmuró: por esto la gente se hace ideas equivocadas. Y la gente definitivamente se las hizo. Las sirenas en nuestra calle tranquila hicieron que todos hablaran. La señora Grant le preguntó a Victoria qué había pasado. Victoria respondió con brusquedad: solo exageró otra vez. Beston añadió: los niños a veces se desmayan, a la gente le encanta exagerar. Pero los vecinos no lo creyeron. Lo sé porque luego se lo contaron a Adeline. En casa, Beston anunció: vas a pasar más tiempo en casa de tu tía, no podemos tener más malentendidos. Victoria añadió: será más fácil para todos. Ninguno mencionó mi salud. Ninguno se disculpó por dejarme solo. Ninguno preguntó cómo me sentía. Cuando Adeline vino a recogerme, dijo en voz baja: estábamos preocupados. Jonathan cargó mi bolsa sin hacer preguntas. Las primeras semanas después de la visita al hospital, Adeline me preguntaba si quería repetir. Jonathan me recordaba que bebiera agua. No hacían comentarios sobre cuánto comía ni me comparaban con Raleigh. No analizaban mis síntomas ni se mostraban molestos cuando me veía cansado. Simplemente lo trataban como parte del día.
Una noche durante la cena, Jonathan dijo, «Estás pálido, siéntate un rato, sin irritación ni juicio». Acercaba una silla, pasaba la comida sin que sonara a caridad y preguntaba por la escuela. Las conversaciones eran simples pero reales. No intentaban presumir ni manejar apariencias. Solo vivían. No tardé en notar que mis episodios se volvieron menos frecuentes. Las comidas adecuadas, el sueño constante y la ausencia de tensión ayudaron más que cualquier medicamento. Aún tenía momentos en los que la visión se me nublaba o las piernas se sentían débiles, pero estaban más separados. Adeline decía, «Come primero. Preocúpate después», y deslizaba un plato hacia mí. Jonathan me decía que llevara registro de lo que empeoraba las cosas. No era consejo médico, era solo estructura, algo que Beston nunca proporcionó. Jonathan trabajaba en diseño y pasaba mucho tiempo en un escritorio, pero abordaba todo como un proyecto. Un día me encontró en el sofá mirando al techo y dijo, «Ven, déjame mostrarte algo». Abrió una pequeña caja de madera llena de juegos de rompecabezas antiguos y cartas de estrategia. «Esto ayuda a que tu cerebro se concentre», explicó, «buena práctica para la vida, estrategia primero, reacción después». Pasamos horas resolviéndolos. Al principio era torpe y lento, pero Jonathan nunca me apuró. Decía cosas como piensa con anticipación, no solo reacciones, o los patrones se repiten si miras lo suficiente. Se convirtió en nuestra rutina y entonces no me di cuenta, pero esa estructura sentó las bases de casi todo en lo que me convertiría más adelante. En la escuela los profesores notaron que faltaba menos a clase. Algunos asumieron que era porque mi salud había mejorado. No conocían la verdadera razón. Ya no vivía en una casa que me drenaba. Cuando iba a casa en algún día entre semana ocasional, el cambio de ambiente era inmediato. Beston tenía la costumbre de suspirar de forma dramática cuando entraba en una habitación. Victoria le preguntaba a Riley por su día antes siquiera de mirarme. Riley estaba creciendo, más ocupada y más envuelta en el foco que Beston había construido para ella. Apenas tenía tiempo para notar cualquier otra cosa. Cuando Riley empezó a unirse a más ligas de viaje, Beston se volvió aún más obsesivo con su agenda. Se jactaba ante vecinos, entrenadores e incluso repartidores diciendo que ella es dedicada, tiene un futuro, y si yo pasaba caminando durante esas conversaciones, no dejaba de presumir, simplemente hablaba más alto, como si quisiera ahogar mi existencia. También empezó a decir cosas como Chris prácticamente ya no vive aquí, como si fuera un motivo de orgullo. Victoria siempre sentía, aliviada de tener menos complicaciones. A veces lo decían a propósito a mi alcance del oído, no intentaban ocultarlo. Durante una entrega de fin de semana, Beston se quedó de pie en la puerta de Adeline y dijo que él se desempeña mejor aquí de todos modos, no con amabilidad, solo con resignación. Adeline no le respondió, pero cuando se fue colocó suavemente una mano sobre mi hombro, como si quisiera compensar el tono que había usado. La transición a quedarme allí a tiempo completo ocurrió de forma lenta pero clara. Primero fueron los fines de semana, luego las noches entre semana, después semanas enteras. Adeline empezó a reservar un cajón para mi ropa. Jonathan compró un pequeño escritorio y dijo haz tus tareas aquí. No hubo una conversación formal al respecto, simplemente me hicieron espacio y yo aprendí a moverme dentro de él. Para cuando tenía 17 años, su casa se sentía más como hogar que la mía real. Victoria todavía me invitaba ocasionalmente para fiestas o fotos, sobre todo cuando necesitaba parecer una madre en redes sociales. Beston no discutía, solo quería centrarse en los partidos de Raleigh y en la atención creciente que ella recibía. El cambio final llegó de manera inesperada. Una tarde Beston llegó con mis bolsas ya empacadas en el maletero. No me avisó, simplemente se estacionó frente a la casa de Adeline, llevó todo al porche y lo dejó allí. Estoy ocupado con la agenda de Raleigh, dijo, es mejor así, menos confusión. No hubo discusión, ni plan, ni emoción, solo una decisión. Adeline salió, atónita, y dijo Beston, no puede simplemente, pero él la interrumpió. Prácticamente vive aquí, mejor hacerlo oficial. Luego se dio la vuelta, volvió a su coche y se fue. Me quedé allí mirando cómo las luces traseras desaparecían. No hubo gritos, ni portazos, ni pelea. Beston no necesitaba drama. Dejó mi vida en un porche, se marchó y convirtió el mensaje en algo oficial. Riley era la hija que él estaba criando y yo era el hijo que estaba colocando en otro lugar. En ese momento, con mis pertenencias sentadas en el porche del único hogar estable que había conocido, entendí la verdad con claridad. No me habían expulsado, me habían reemplazado. Como aún era menor de edad, Adeline solicitó la tutela legal. Beston y Victoria firmaron sin oponer resistencia. Para entonces no intentaban recuperarme, intentaban que yo fuera el problema de otra persona. Cumplir 18 años debería haberse sentido como un paso hacia la adultez, pero ese invierno dejó claro que había estado solo mucho antes de eso. Mi salud se había mantenido mayormente estable en la casa de Adeline y Jonathan, pero los desmayos seguían apareciendo y desapareciendo. A principios de diciembre se volvieron lo suficientemente frecuentes como para que Adeline insistiera en que volviera a ver a un especialista.
El médico revisó años de historiales y recomendó una operación, nada experimental ni extremo, pero necesaria. Retrasar esto aumenta el riesgo de más caídas, explicó, y si es posible debería programarse pronto. Adeline asintió de inmediato, hizo preguntas y tomó notas. Estaba preparada para ajustar todo lo necesario para que funcionara. Beston y Victoria, en cambio, reaccionaron como si alguien les hubiera pedido que donaran un riñón. Cuando Adeline los llamó, la primera respuesta de Beston fue ahora mismo absolutamente no, el peor momento imaginable. No preguntó por los riesgos ni por la urgencia, solo preguntó por el costo. Victoria añadió que son las fiestas, no podemos lidiar con facturas médicas durante Navidad, lo arruinaría todo, lo arruinaría todo. Esa frase se me quedó grabada, aunque debería haber estado acostumbrado a ese tono viniendo de ella. Después Jonathan me apartó y me preguntó cómo me sentía. Le dije que estaba cansado, pero no sorprendido. No intentó convencerme de lo contrario, solo dijo que lo resolveríamos. Diciembre llegó rápido. Adeline se volcó por completo a decorar la casa. No intentaba distraerme, la Navidad siempre había sido su época favorita, pero podía notar que esperaba que las luces y el calor ayudaran a mi estado de ánimo. Colgó una corona en la puerta, puso luces a lo largo de las escaleras y colocó un pequeño árbol sobre la encimera de la cocina. Jonathan bromeó diciendo que ella compite consigo misma cada año. Su casa se sentía como un lugar donde la festividad realmente significaba algo. La casa de mis padres era distinta. Para ellos la Navidad era presentación, no celebración. Una semana antes de la Nochebuena, Beston nos invitó a ir. No mencionó la cirugía en absoluto, simplemente dijo que Raleigh quería que todos estuvieran allí para su sorpresa. Esa era su forma de fingir que éramos una familia cohesionada cuando llegamos. La entrada para autos fue lo primero que llamó mi atención. Un coche blanco brillante estaba estacionado con cuidado, con un enorme lazo rojo encima. Parecía sacado de un anuncio, pulido, perfecto, caro. Raleigh estaba de pie a su lado, rebotando sobre los pies, incapaz de ocultar su emoción. Gritó "¿Te gusta?" antes de que alguien pudiera responder. Victoria salió sosteniendo su teléfono, ya tomando fotos. Primer coche como regalo de Navidad para nuestra estrella en ascenso, dijo en voz alta, acomodando a Raleigh hacia la cámara. Beston estaba de pie detrás de ellas con orgullo, el pecho inflado como si hubiera logrado algo heroico. Adeline susurró que no podían haberlo hecho, pero yo ya sabía que sí. Beston me hizo una seña para que me acercara. Mira, Chris, vale cada centavo, dijo, una inversión a largo plazo. No respondí de inmediato. Solo miré el lazo, el brillo, el precio evidente de todo aquello. Mi operación costaba menos que ese coche. El momento no era un accidente. Pregunté en voz baja, entonces la cirugía. Beston no dudó. No vamos a pagar eso ahora mismo, y luego añadió, este coche tiene más sentido a largo plazo que esas tonterías de hospital. Victoria intervino sin mirarme. No conviertas esto en una escena, es Navidad. Jonathan dio un paso adelante, pero Adeline levantó la mano para detenerlo. Caminó hacia Beston con la voz firme. Negaste un procedimiento médico que tu hijo necesita para poder comprar un coche. Beston se burló. Está exagerando la urgencia. Victoria asintió. Los médicos siempre hacen que todo suene dramático y, honestamente, Christopher ya es lo suficientemente mayor para manejar las cosas sin hacer miserable a todo el mundo. Adeline no levantó la voz, no lo necesitaba. Esto no se trata de drama, se trata de responsabilidad. Beston respondió de inmediato. No me des lecciones. Riley se gana lo que recibe. Victoria añadió que no podemos seguir gastando dinero en Christopher cada vez que se siente mareado. Sentí a Jonathan tensarse a mi lado. Murmuró por lo bajo que sus prioridades estaban claras. Riley, para su crédito, parecía dividida. Dijo en voz baja, Chris, no lo sabía. Lo decía en serio, pero no entendía el panorama completo. Nada de esto era culpa suya, pero era parte de la justificación. Adeline finalmente dijo basta. Chris se queda con nosotros de forma permanente. No estamos pidiendo su aprobación. Beston se encogió de hombros como si no le importara en absoluto. Prácticamente ya vive allí. Victoria cruzó los brazos. Honestamente, hará las cosas más fáciles. Siempre está estresando la casa. No hubo remordimiento ni duda. Estaban dispuestos a perder un hijo si eso significaba proteger su comodidad. Adeline se volvió hacia mí y dijo en voz baja que podíamos seguir adelante con la adopción si eso era lo que yo quería. Miré las luces navideñas enrolladas en la baranda del porche. El aire frío hacía que todo se sintiera más nítido. Sí, dije, quiero eso. No fue una escena, fue una decisión. Mientras caminábamos de regreso al coche, el viejo y rayado de Adeline, miré una vez más el nuevo vehículo de Raleigh. El lazo gigante ondeaba con el viento como una bandera plantada en medio de la verdad. Esa noche Adeline y Jonathan comenzaron el papeleo en la mesa de la cocina y dejé de pensar en Beston y Victoria como algo que necesitara arreglar.
Cumplí 18 años antes de que todo se finalizara, pero Adeline y Jonathan no se detuvieron solo porque el calendario cambiara. Terminamos el proceso de todos modos. Cuando la adopción se finalizó el año en que cumplí 19, fue casi anticlimático. Beston y Victoria firmaron los papeles como si estuvieran pagando una factura, sin objeciones, sin preguntas, sin ninguna muestra emocional. Adeline me abrazó con fuerza después y dijo que ahora sí podíamos planear mi futuro. Jonathan añadió borrón y cuenta nueva, empezar de cero. Le creí. La cirugía ocurrió un mes después. No fue complicada, pero corrigió el problema subyacente que los médicos habían estado observando durante años, eso que hacía que mi presión arterial se desplomara de la nada. Jonathan se quedó conmigo durante el procedimiento y Adeline se encargó de cada detalle una vez que me dieron de alta. Por primera vez la recuperación se sintió tranquila en lugar de estresante, sin culpa, sin tensión, solo descanso. Pasé esas semanas de recuperación sentado en la mesa de la cocina con mi portátil, haciendo cosas básicas para pasar el tiempo, navegando por foros, viendo tutoriales, leyendo guías aleatorias sobre tecnología. Jonathan vio lo que estaba mirando una tarde y preguntó si alguna vez había pensado en aprender a automatizar cosas. Dijo que básicamente es resolver rompecabezas con código. Sabía que me gustaban la estructura, la lógica y todo lo que tuviera reglas. No fue una sugerencia, fue más bien que reconoció la forma en que yo ya pensaba. En ese entonces no sabía nada de programación, así que empecé con lo básico, cursos simples de Python, ejercicios pequeños, imprimir texto en la pantalla. Lo entendí rápido. Programar tenía el mismo atractivo que antes tenían los juegos de estrategia, entrada clara, salida clara, sin manipulación emocional, sin adivinar cómo reaccionaría alguien, solo instrucciones y resultados. Jonathan me animó a seguir un horario. Dijo que un poco de práctica diaria supera a los arranques aleatorios. Así que establecí uno. Lectura por la mañana, desafíos de programación por la tarde, práctica de scripts por la noche. Se volvió rutina. Para cuando tenía 20 años, había superado los proyectos de principiante y empecé a automatizar pequeñas tareas en la casa de Adeline y Jonathan, organizar archivos, rastrear gastos, programar recordatorios. No era impresionante, pero se sentía productivo. Adeline dijo que esto estaba ayudando más de lo que yo sabía, y lo decía en serio. Sentirse útil se sentía bien. Un día Jonathan me mostró un problema que tenía en el trabajo. Necesitaba extraer datos de cientos de facturas y hacerlo manualmente tomaba horas. Pregunté si podía intentar algo. Escribí un script rudimentario que leía los archivos y extraía los campos automáticamente. No era perfecto, pero le ahorró varias horas. Jonathan observó el programa ejecutarse y dijo, Chris, esto tiene valor real. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la automatización no era solo un pasatiempo, era un camino. Empecé a postularme para prácticas y puestos junior en tecnología. La mayoría me ignoró, algunas empresas me rechazaron de inmediato porque no tenía un título universitario, pero una pequeña empresa de software me llamó a una entrevista porque les gustaron los ejemplos de automatización que envié. Me contrataron como desarrollador asistente. No era nada glamoroso, tareas de mantenimiento, documentación, pruebas de módulos, pero tuve acceso a mentores y aprendí rápido. Mi desarrollador líder, Marcus, me dijo una vez que yo ya pensaba como un ingeniero, que solo necesitaba experiencia, así que absorbí todo, interfaces de programación de aplicaciones, lógica de flujos de trabajo, estructuras de datos, marcos de automatización. Se sentía como descubrir un idioma que había estado destinado a hablar desde siempre. A los 21 años construí mi primera herramienta interna importante para la empresa. Automatizaba un flujo de trabajo de múltiples pasos que los empleados usaban a diario. Algo que antes tomaba 10 minutos pasó a tomar 30 segundos. La gerencia lo notó. Marcus me dijo que había ahorrado docenas de horas a la semana con eso. Ese reconocimiento significó más que cualquier calificación o elogio que hubiera recibido al crecer. Mientras tanto, Beston y Victoria comenzaron a reaparecer de repente a través de otras personas, no directamente conmigo. Un vecino le dijo a Adeline que su hermano había comentado que Christopher ahora trabajaba en tecnología y que siempre supo que yo sería brillante. Otra persona dijo que Victoria presumía de cómo ella había apoyado mi interés por las computadoras cuando era joven. No me habían comprado ni un solo dispositivo en toda mi vida. Su versión de los hechos era ficción, pero repetirla los hacía parecer padres involucrados. Ignoré todo eso. A los 22 años pasé de junior a ingeniero de automatización a tiempo completo. La empresa confió en mí para proyectos más grandes, automatizar procesos de incorporación, crear paneles de control, optimizar sistemas de backend. Me gustaba el trabajo porque no dependía del estado de ánimo de otras personas. Si algo fallaba, los registros decían por qué. Si algo funcionaba, lo hacía de manera consistente. Era honesto. A los 23 años había construido suficiente credibilidad como para ser considerado uno de los especialistas en automatización más fuertes de la empresa. Reclutadores empezaron a escribirme por LinkedIn.
Un día recibí un correo electrónico de una gran empresa tecnológica, una de las compañías impulsadas por automatización más grandes del país. Querían entrevistarme para un puesto de ingeniero a tiempo completo. Jonathan leyó el correo por encima de mi hombro y dijo, «Ves, por fin alguien reconoce lo que vales». Adeline me abrazó y dijo, «Tú hiciste esto, no ellos, tú». Cuando llegó la oferta, salario, beneficios, flexibilidad remota, acepté sin dudar. No se trataba del dinero, se trataba de estabilidad, de la prueba de que los años de ser relegado en casa no me definieron. Alrededor de ese mismo tiempo, Beston intentó escribirme por redes sociales. Escribió que había oído las noticias, que estaba orgulloso de mí y que debería pasar a visitarlos algún día. Victoria comentó en mi anuncio de trabajo diciendo que siempre creyó en mí. No respondí. Ni siquiera sentí la tentación. Al final de mis 23 años yo era financieramente estable, construyendo un futuro con habilidades que había ganado por mí mismo y viviendo con las únicas personas que alguna vez me mostraron lo que significaba la familia. Podría haberme mudado, pero quedarme tenía sentido. Ayudaba en la casa. Cubría gastos y mantenía mi rutina estable. Beston y Victoria existían como extraños en otra vida, irrelevantes para la que yo estaba creando, y por primera vez estaba completamente en paz con eso. Tenía 24 años y me estaba asentando en mi papel como ingeniero de automatización cuando todo volvió a cambiar. Una noche tarde, después de un largo día depurando flujos de trabajo, llegué a casa esperando la rutina tranquila que Adeline y Jonathan mantenían. En cambio vi un par de zapatos desconocidos en la puerta, caros, del tipo que a Beston le gustaba comprar para encajar con la imagen familiar. Dentro, Riley estaba sentada al borde del sofá con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo como si ya no pudiera mantener la cabeza erguida. Su cabello estaba desordenado, su ropa arrugada y se veía más pequeña de lo que recordaba. Cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban rojos. «Chris», susurró, como si decir mi nombre ya le costara esfuerzo. Cerré la puerta suavemente y pregunté qué había pasado. Primero negó con la cabeza, como si no pudiera ordenar la historia. Adeline salió de la cocina, colocó un vaso de agua frente a ella y dijo que había llegado hacía una hora y que no había dicho mucho hasta ahora. Jonathan añadió que estaba a salvo, que eso era lo importante, pero incluso él se veía alterado. Riley respiró hondo y finalmente dijo que no podía quedarse allí más tiempo. No necesitó especificar en qué casa. Se veía agotada de una forma que el sueño no podía arreglar. Sus hombros caídos, las manos temblando ligeramente. No era la chica ruidosa y segura que Beston había convertido en un trofeo. Parecía alguien que había estado cargando un peso mucho más grande de lo que nadie había notado. Dijo que lo había intentado, que de verdad lo había intentado. Me senté frente a ella y le pedí que me lo contara desde el principio. Ella sintió despacio, reuniéndose. Dijo que después de que yo me fui, todo empeoró. Papá quería asegurarse de que no perdiera el enfoque. Dijo que el coche era la prueba de lo que esperaba de ella. Lo llamó una inversión que no iba a desperdiciar. Yo ya lo sospechaba. Beston nunca regaló nada sin condiciones. Riley continuó diciendo que cada día era práctica, entrenamiento, estudio de videos. Si quería ver a sus amigos, él decía que no iba a tirar años de trabajo por tonterías infantiles. Su voz tembló. Dijo que él le recordaba cuánto había gastado en ella. Pregunté por mamá. Riley soltó una risa cansada. Dijo que la hacía sentir culpable constantemente, que no los hiciera quedar mal, que la gente estaba mirando, que la familia sacrificaba todo por el éxito. Tragó saliva con dificultad. Dijo que su madre la culpaba cada vez que papá se enfadaba, que decía que ella lo estaba estresando. Los patrones eran familiares, solo que esta vez apuntaban a otro objetivo. Se frotó el rostro con ambas manos y dijo que el coche no era libertad, era una palanca. Papá le dijo que si dejaba el baloncesto se lo quitaría y le cortaría todo, que no olvidara quién le había dado las oportunidades. No la interrumpí. Nunca había hablado con tanta franqueza antes. La voz de Riley bajó cuando dijo que al cumplir 22 años les dijo que quería dejarlo. Sus rodillas estaban empeorando y el médico le dijo que debía descansar, pero cuando dijo no quiero jugar más, papá estalló. Pregunté cómo había sido y ella se estremeció. Dijo que él gritó durante casi una hora, que la llamó ingrata, perezosa, dramática, que decía que estaba tirando a la basura lo único por lo que la gente la conocía. Sus ojos se llenaron otra vez. Dijo que mamá afirmó que si dejaba el baloncesto, todos pensarían que habían fracasado como padres. Jonathan apretó la mandíbula al oír eso. Adeline se acercó y colocó una mano en el hombro de Riley. Riley susurró que empacó una bolsa pequeña después de que ellos se durmieron. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía quedarse, así que vino aquí. Asentí y le dije que había hecho lo correcto. Ella me miró como si no estuviera segura de creerlo. Adeline se inclinó hacia adelante y dijo que se quedaría con nosotros, sin condiciones. El rostro de Riley se desmoronó, alivio mezclado con agotamiento, y susurró gracias.
Esa noche, después de que se durmió en la habitación de invitados, me senté en la mesa del comedor con mi portátil. Jonathan arrastró una silla a mi lado y preguntó cuál era el plan. Dije que necesitaba saber cuáles eran sus derechos, todos. No estaba abordando esto de manera emocional, lo abordé como trabajo, objetivo claro, obstáculos definidos, investigación estructurada. Riley tenía 22 años, legalmente era una adulta. Sus padres no podían obligarla a volver a casa. No podían quitarle el coche como castigo si el título y el registro estaban a su nombre. No podían acosarla sin consecuencias. Pasé horas leyendo guías legales, leyes sobre acoso, órdenes de protección, derechos de los inquilinos y qué documentar si intentaban escalar la situación. Investigué cómo bloquear la interferencia parental, que contaba como abuso emocional en la adultez y cómo preparar pruebas si las cosas empeoraban. Adeline se unió a nosotros después de un rato y advirtió que la culparían a ella, que siempre culpan a alguien. Lo sé, respondí, por eso tenemos que ir un paso adelante. Jonathan asintió y dijo que Beston no se lo tomaría en silencio. Miré la puerta cerrada del cuarto de invitados y pensé que podía intentarlo, pero que ya no tenía 13 años. Fue la primera vez que sentí el cambio con claridad. Al crecer, Beston tenía todo el poder, financiero, emocional y físico. Ahora yo tenía independencia, un trabajo estable y la capacidad de proteger a alguien a quien él había pasado años moldeando como una herramienta. A la mañana siguiente Riley me encontró en la sala revisando documentos y dijo en voz baja que no tenía que hacer todo eso. Sí, le dije, sí tengo. Ella se dejó caer en el sofá y dijo que papá iba a perder el control. Que lo pierda, respondí, no vas a volver. Me miró como si hubiera dicho algo imposible y luego asintió despacio, con cuidado, como si por fin se permitiera creerlo. Al final de la semana tenía todo preparado, declaraciones, referencias legales, líneas de contacto policial y plantillas de documentación, no porque planeara pelear con Beston en los tribunales, sino porque sabía que solo retrocedía cuando se daba cuenta de que no podía controlar la narrativa. Por primera vez en años estaba listo para enfrentarlo, no como el niño al que desestimaba, sino como un adulto que había construido una vida sin él, y esta vez no estaba solo. El día de Navidad se sintió extrañamente silencioso mientras Riley y yo caminábamos hacia la casa que solíamos llamar hogar. La nieve en el césped estaba intacta salvo por unas pocas huellas de vecinos que habían salido a caminar por la mañana. Riley se mantenía muy cerca detrás de mí, abrazando su chaqueta con fuerza. No tenía miedo de ver a Beston y Victoria, tenía miedo de ser arrastrada de nuevo a la vida de la que apenas había escapado. La casa parecía como si alguien hubiera tomado un catálogo navideño e intentado recrear todas las páginas a la vez, luces envueltas alrededor de las columnas, adornos gigantes colgando de árboles que no tenían por qué soportarlos y un santa de plástico tan grande que bloqueaba parte del camino. Beston nunca decoraba con alegría, decoraba para competir. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Christopher, gritó lo suficientemente alto como para que los vecinos de dos casas más allá lo oyeran, miren quién volvió a casa por Navidad, mi hijo exitoso, el ingeniero. No me moví hacia él. Victoria apareció detrás con un suéter rojo lleno de lentejuelas que capturaban cada rayo de luz de la habitación. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos calculadores. Christopher, querido, te ves maravilloso, y Riley, su voz cayó en irritación, espero que ya hayas terminado con esta pequeña rebelión. Riley no dijo nada, su silencio dijo suficiente. Entramos solo lo necesario para salir del frío. El interior se veía aún peor que el exterior, guirnaldas envolviendo cada baranda de la escalera, velas colocadas como utilería y un árbol de Navidad de 12 pies que prácticamente bloqueaba el pasillo. Todo el lugar se sentía como un escenario preparado para una audiencia que Beston valoraba más que a sus propios hijos. Tengamos un bonito momento festivo, dijo Beston intentando dirigir la situación, sin drama, luego vienen los vecinos. No estamos aquí para celebrar, dije, estamos aquí para arreglar esto de una vez por todas. La sonrisa de Victoria se quebró. Christopher, por favor, es Navidad, no nos avergüences. Riley dio un pequeño paso al frente y dijo, mamá, no voy a volver, me quedo con Chris. Victoria se puso rígida y dijo que absolutamente no, que estaba confundida, que yo la estaba influenciando. Tomé mi propia decisión, dijo Riley más fuerte esta vez. La compostura de Beston se rompió al instante. ¿Crees que puedes simplemente irte después de todo lo que invertimos en ti? Su voz subió, ese coche, tu entrenamiento, los años empujándote a triunfar, nada de eso fue gratis. No fue ayuda, dijo Riley, fue control. Escuchar eso de ella hizo que algo se derrumbara en la habitación. Beston señaló con el dedo hacia la entrada. Si te vas de esta familia no te llevas el coche, lo recuperaré yo mismo. La respiración de Riley se cortó. Fue un regalo. No, ladró Beston, fue una inversión y voy a recuperar lo que es mío. Salió furioso antes de que pudiera responder. Riley se aferró a mi manga con los ojos muy abiertos, aterrada por lo que vendría. Seguía Beston afuera. La nieve crujía bajo sus botas mientras marchaba directo hacia el coche.
Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, atraídos por las voces elevadas. Aléjate del coche, dije. Beston espetó que había pagado cada centavo y que ella no se iba a ir con su propiedad. Saqué la carpeta que había traído. El título y el registro están a nombre de Rade. Si lo tomas sin su permiso, eso es robo de vehículo. Si lo tocas o intentas deshabilitarlo, es daño criminal. Beston se quedó congelado. ¿De dónde sacaste eso? Me preparé, porque sé exactamente cómo operas. Victoria salió corriendo. Christopher, ¿qué estás haciendo? Es Navidad, nos estás humillando. Ustedes se humillan solos, dije con calma, solo estamos sacando la verdad a la luz. Beston golpeó el techo del coche con el puño. ¿Crees que el papeleo me asusta? ¿Crees que puedes poner a mi propia hija en mi contra? Rade se colocó a mi lado. Papá, por favor, detente, solo quiero paz. Su voz se quebró, pero se mantuvo firme. Él la señaló como si fuera una extraña. Si te vas, no esperes nada de nosotros otra vez, ni ayuda, nada. Nunca me ayudaron, dijo Rade en voz baja. Esa frase cayó más fuerte que cualquier otra cosa. Dentro de la casa, Victoria caminaba de un lado a otro en la puerta, susurrando frenéticamente que la gente estaba mirando, que la gente estaba mirando. Christopher, basta, estás arruinando nuestra Navidad. Abrí completamente la carpeta y le entregué a Beston un conjunto de papeles. Esto es lo que pasa ahora. En cuanto el juzgado vuelva a abrir, presentaré una orden de no contacto por acoso. Cualquier intento de intimidar, rastrear, amenazar o interferir con Raleigh o conmigo será legalmente accionable. Victoria parpadeó incrédula y dijo que no podía hacer eso a sus propios padres. Lo hicieron fácil, respondí. Estas declaraciones documentan años de coerción hacia Raleigh, notas de médicos que ignoraron, el relato escrito de Raleigh sobre abuso emocional, pruebas de su intento de recuperar el coche, todo está preparado. El rostro de Beston se oscureció. ¿Crees que puedes llevarnos a juicio y ganar? No necesito ganar, dije, solo necesito establecer límites, y la ley ahora está del lado de Raleigh. Los vecinos observaban abiertamente, algunos de pie en los porches, otros susurrando, algunos grabando con sus teléfonos. El mayor miedo de Beston, la humillación pública, se le envolvió como el aire frío. Gritó que aún éramos sus hijos. Negué con la cabeza. Son personas que solía conocer, nada más. Los ojos de Victoria se llenaron de pánico desesperado. Christopher, por favor, piensa en cómo se ve esto. Lo estoy haciendo, dije, por primera vez estoy pensando con claridad. Raleigh tocó mi brazo, su voz suave pero firme. Vámonos. Le abrí la puerta del copiloto. Jonathan bajó un poco la ventanilla desde el asiento del conductor y preguntó si todo estaba hecho. Asentí, ya lo saben todo. Mientras Raleigh subía al coche, Beston gritó detrás de nosotros que nos arrepentiríamos, a los dos, pero ninguno miró atrás. Nos alejamos mientras las luces de esa casa sobredecorada parpadeaban en los espejos, ruidosas, brillantes, desesperadas, un símbolo perfecto de personas que se preocuparon más por la imagen que por la verdad. No perdí una familia, me alejé de personas que nunca lo fueron. Si disfrutaste este video, por favor presiona el botón de suscribirte, eso ayuda mucho al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias. Mi jefe retiró mi ascenso después de 15 años de trabajo duro, diciendo que no tenía madera de vicepresidente, que debía estar agradecido por la experiencia que me habían dado, así que acepté una oferta de vicepresidente de un competidor y 2 días después todo explotó. Hola Rade, así que pasé 15 años siendo el tipo al que todos llamaban cuando las cosas se salían de control, y resultó que esa era exactamente la razón por la que nunca me ascenderían. Yo, 43 años, hombre, pasé 1 década y media como coordinador regional senior en Bridgewater Freight, siendo el tipo al que todos llamaban cuando todo se torcía. ¿Tormenta de nieve cerrando pasos de montaña durante la temporada alta de envíos? Llama a Co. ¿Incendio forestal, humo, dejando en tierra a la mitad de nuestra flota en el noroeste del Pacífico? Llama a Co. ¿Un cliente manufacturero importante amenazando con irse porque alguien de la alta dirección arruinó su revisión de cuenta? Cole lo arreglará, no te preocupes. Y lo hice todas y cada una de las veces, no porque estuviera desesperado por una palmadita en la cabeza, sino porque realmente me importaba el trabajo. Como el febrero pasado, cuando mi jefe Warren, vicepresidente de operaciones y el tipo que llevaba 2 años insinuando mi ascenso, le prometió personalmente a Harley que podíamos manejar su volumen de envíos ampliado durante el aumento de su producción. Hizo el compromiso sin verificar capacidad, sin revisar rutas, sin preguntar a nadie que realmente entendiera de logística. Me enteré 3 días antes del lanzamiento, cuando su director de operaciones me llamó directamente porque Warren no respondía a sus correos. Pasé 72 horas reconstruyendo horarios, negociando con transportistas y creando un sistema de contingencia que nos impidió incumplir un contrato de $28 millones. Warren lo presentó ante la Junta como su planificación estratégica y recibió un bono por ello.
Yo había construido sistemas de ruteo desde cero que ahorraron a esta empresa millones en multas y en ineficiencias operativas, sistemas que Warren no podría explicar ni aunque su vida dependiera de ello. Warren sabía todo esto, me había visto hacerlo durante años mientras él se sentaba en reuniones ejecutivas, adjudicándose el mérito de la estabilidad que yo creé. El hombre no podía coordinar ni un funeral de 2 autos sin que alguien le llevara de la mano, pero de alguna manera era vicepresidente de operaciones mientras yo tenía el título de coordinador regional senior, un título que sonaba impresionante en el papel hasta que te dabas cuenta de que venía con toda la responsabilidad pero sin ningún poder real, todo el estrés pero ninguna compensación, todas las expectativas pero ningún reconocimiento. El ascenso a vicepresidente había estado colgado frente a mí durante 2 años, 2 años de solo necesitamos la aprobación de la Junta, el momento tiene que ser el adecuado. Definitivamente tú eres el siguiente en la fila, Co. Empecé a documentarlo todo alrededor del 6º mes, no porque sea paranoico, porque no lo soy, hay una diferencia. Cada conversación iba a una carpeta, cada correo prometiendo el próximo trimestre se guardaba, invitaciones de calendario, evaluaciones de desempeño, el puesto de vicepresidente apareciendo como una partida aprobada en las proyecciones presupuestarias. Guardé todo eso. Ese viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, sentado en la oficina de esquina de Warren, con sus plantas falsas y pósters motivacionales sobre el trabajo en equipo, lo vi dar la noticia como si estuviera leyendo una lista del supermercado. La Junta decidió pausar la expansión de vicepresidencias, presiones económicas, culpa de nadie, así son las cosas a veces. La habitual ensalada de palabras corporativas diseñada para hacer que te jodan suene como un desastre natural en lugar de una decisión deliberada. Pausar, repetí. Mi voz estaba calmada, casi amable. He aprendido que nada inquieta más a la gente que mantener la calma cuando esperan que pierdas el control. Warren, me dijiste que el ascenso ya estaba aprobado, me enviaste una invitación de calendario hace 3 semanas, asunto planificación de transición a vicepresidente, Co. Todavía la tengo. Por un segundo pareció atrapado, como un niño que olvidó que su maestro sí revisa la tarea. Se recuperó rápido, se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por qué la máquina expendedora no tenía sneakers en lugar de por qué 15 años de promesas se estaban yendo por el desagüe. Las cosas pasan, Co, las prioridades cambian, los presupuestos se reasignan, todos tenemos que adaptarnos. Adaptarse, esa palabra golpeó distinto. Yo había estado adaptándome durante 15 años, adaptándome a hacer trabajo 2 niveles por encima de mi salario, adaptándome a cada emergencia nocturna que los ejecutivos no podían manejar, adaptándome a ver cómo ascendían personas menos calificadas porque jugaban golf con los tipos correctos o tenían ciertas otras cualidades que Warren consideraba valiosas. Pregunté por la compensación, si el título se retrasaba, seguramente el salario al menos podía ajustarse para reflejar las responsabilidades que ya estaba asumiendo. La respuesta de Warren vino con esa expresión en la cara, despectiva, casi divertida. Eres excelente siendo el tipo al que llamamos, Co, eso no es material ejecutivo. Las palabras cayeron como una bofetada. 15 años liderando en cada crisis que esta empresa había enfrentado y, al parecer, yo solo era el tipo al que llamaban, no un líder, solo confiable. Tenemos talento fresco que viene subiendo, continuó mientras revisaba su teléfono a mitad de la frase, gente con pensamiento moderno, visión estratégica. No tienes derecho a un título solo porque has estado aquí mucho tiempo. Talento fresco, pensamiento moderno, visión estratégica, todas las palabras de moda corporativas que no significaban absolutamente nada y al mismo tiempo lo significaban todo. Dejó el teléfono, me miró como si le estuviera haciendo perder el tiempo y soltó la frase que hizo que todo encajara. Si esto no te funciona, siempre puedes explorar otras opciones, pero si quieres quedarte, agradece que tienes estabilidad y sigue haciendo lo que estás haciendo. Se levantó, reunión terminada. Tú no eres el futuro aquí, Co, tú eres la infraestructura. Cierra la puerta al salir. Miré a Warren, realmente lo miré, y lo vi con claridad por primera vez. Esto no iba de presupuestos, no iba de tiempos, iba de control. Si me ascendían, tendrían que pagarme lo que valía. Si me mantenían hambriento y esperanzado, podían exprimir cada gota de valor de mí indefinidamente, y ese asiento de vicepresidente no estaba en pausa. Algo en mis entrañas me dijo que estaba reservado. Algo cambió en mí en ese momento, nada dramático, solo una extraña sensación de claridad, como si hubiera estado viendo todo a través de una ventana sucia y alguien por fin la hubiera limpiado. Años gestionando situaciones de crisis me habían enseñado el valor de guardar tus cartas, dejar que crean que han ganado, hace que la caída sea más dura. Gracias por la actualización, dije mientras me levantaba, voz calmada, rostro neutral, sin darle absolutamente nada que leer. Warren asintió, probablemente pensando que me lo había tragado como él esperaba. Él no tenía ni idea de que acababa de encender la mecha de su propia carrera. Salí de la oficina de Warren y fui directo a la mía, cerré la puerta, me senté en el escritorio y empecé a pensar en cada pieza de influencia que tenía.
Verás, la mayoría de las personas en mi posición se irían a casa, se quejarían con su esposa, tal vez empezarían a buscar trabajo de manera casual mientras seguían presentándose y dando lo mejor de sí, porque así es como nos entrenan, sé profesional, toma el camino alto, no quemes puentes, pero los puentes funcionan en ambos sentidos y algunos puentes necesitan arder para que el tráfico deje de cruzarlos. Mi teléfono vibró, un mensaje de mi esposa Megan: ¿cómo te fue? Estoy tan emocionada por ti. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, pensé en mis hijos en casa, probablemente preguntándose si papá iba a volver con buenas noticias. Pensé en mis padres y en la conversación que habíamos tenido el mes pasado sobre el costo de sus medicamentos. Pensé en 15 años de mañanas tempranas y noches largas y partidos de fútbol perdidos y promesas a Megan de que el próximo año sería diferente. No respondí su mensaje, todavía no, necesitaba pensar. Empecé a abrir correos que había estado ignorando durante meses, reclutadores, antiguos colegas que se habían ido a otras empresas, competidores que habían notado mi trabajo en conferencias del sector, todos diciendo variaciones de lo mismo: estás perdiendo el tiempo en Bridgewater, no te merecen, ven a hablar con nosotros cuando estés listo. Un reclutador había escrito 2 veces en los últimos 3 meses: tu presentación sobre gestión de crisis en la cumbre de Denver era exactamente lo que buscamos en nuestro próximo director regional. El salario base comienza en 140,000, beneficios completos, opciones de acciones. Un ex colega que había dejado Bridgewater 5 años atrás y ahora dirigía operaciones en un competidor me había escrito en agosto: deja de permitir que Warren se lleve el crédito por tus sistemas. Nosotros sí te pagaremos lo que vales y pondremos tu nombre en tu propio trabajo. Los había rechazado a todos y cada uno, porque había creído en la promesa, había confiado en que 15 años de lealtad serían recompensados con algo más que una palmadita en la cabeza y una sugerencia de seguir esperando. Un correo me dejó helado, tenía 3 semanas, sentado en mi bandeja de entrada como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Era de Nathan, conocía el nombre, todo el mundo en la logística de carga conocía el nombre, había construido Apex desde un transportista regional hasta una potencia que estaba devorando cuota de mercado a empresas 3 veces más grandes. El tipo era legendario por 2 cosas: excelencia operativa y tratar de verdad a su gente como si importara. El asunto era simple: ¿considerarías una conversación? Lo abrí. Cole, he seguido tu trabajo durante años, tus estrategias operativas en Bridgewater se han convertido en puntos de referencia en nuestros programas de contratación y formación. El protocolo de logística invernal que desarrollaste en 2019 literalmente se lo enseñamos a los nuevos coordinadores. Si alguna vez estás dispuesto a liderar a un nivel más alto, tenemos un puesto de vicepresidente que necesita a alguien con tus instintos, sin juegos, solo una conversación entre 2 personas que se preocupan por esta industria. No había tal vez, solo una declaración directa de valor de alguien que realmente había hecho su tarea. Escribí una respuesta antes de poder echarme atrás. Nathan, gracias por contactarme, estoy disponible este fin de semana si aún tienes tiempo. La envié a las 3:38 de la tarde, exactamente 38 minutos después de que Warren me dijera que dejara de actuar como si me debieran algo. Nathan respondió en 15 minutos, mañana por la mañana a las 9 en punto, sede de Apex, hemos estado esperando tu sí. Cuando llegué a casa esa noche, Megan solo tuvo que mirarme a la cara para saber que algo iba mal. Los niños estaban en la otra habitación, así que me llevó a la cocina y esperó. Le conté todo: la reunión, el encogimiento de hombros de Warren, la pausa que en realidad no era una pausa, los comentarios sobre que yo no tenía madera de líder, todo. Al principio no dijo mucho, solo escuchó, y cuando terminé me hizo una sola pregunta: ¿qué quieres hacer? Quiero dejar de ser el plan de respaldo de alguien. Ella asintió despacio: entonces hazlo, les has dado 15 años, te han mostrado quiénes son, créeles. Eso fue todo, 15 años de matrimonio y aún sabía exactamente cuándo empujar y cuándo simplemente respaldarme. Le hablé del correo de Nathan, de la reunión de mañana. Ve, dijo, escucha lo que tiene que decir y mantén los ojos abiertos en el trabajo, a veces la verdad sale sola cuando todo empieza a venirse abajo. Me fui a la cama esa noche sabiendo que estaba en una encrucijada, por primera vez en 15 años dormí bien de verdad. La sede de Apex parecía pertenecer a un universo completamente distinto al anticuado edificio de ladrillo de Bridgewater, con sus luces fluorescentes parpadeantes y la alfombra que no se había cambiado desde la administración de Clinton. Esto era todo vidrio y acero, líneas limpias, moderno en cada detalle. El tipo de lugar donde puedes darte cuenta, solo con caminar por el vestíbulo, de que las cosas realmente funcionan como se supone que deben funcionar. La recepcionista me saludó por mi nombre antes incluso de que me presentara. En Bridgewater, la recepción no podía recordar mi nombre ni siquiera después de 15 años. Nathan me recibió afuera de la sala de conferencias, apretón de manos firme, contacto visual directo, cero pretensiones. Era más joven de lo que esperaba, quizá de mediados de los 40, pero tenía la presencia de alguien que se había ganado cada parte de su reputación. Sin sonrisas falsas, sin charla corporativa sobre el clima.
Nos sentamos y abrió una carpeta, dentro había impresiones de presentaciones en conferencias que yo había dado, un diagrama de procesos que compartí en una cumbre regional de logística, artículos a los que contribuí en publicaciones del sector, trabajo que compartí porque era buen trabajo y el buen trabajo eventualmente se nota. He estudiado tu trabajo durante años, dijo. El protocolo de logística invernal que presentaste en la Conferencia de Carga del Oeste de 2019 lo adaptamos a nuestras propias operaciones y redujimos las penalizaciones por retrasos en un 60%. El marco de gestión de crisis que publicaste en Logistics Quarterly es lectura obligatoria para nuestros nuevos coordinadores. Has estado compartiendo mejores prácticas con la industria de forma gratuita mientras Bridgewater se llevaba el crédito, pero nunca te darán la autoridad para liderar porque tu liderazgo amenaza el suyo. Personas como Warren necesitan que te quedes exactamente donde estás para poder seguir fingiendo que son ellos quienes mantienen todo unido. Directo, honesto, sin doble discurso corporativo, lo aprecié. Aprecio que lo digas, respondí, no sabes lo que pasó ayer. No necesito saberlo, dijo inclinándose hacia atrás en la silla. Sé cómo tratan las empresas como Bridgewater a las personas que las hacen exitosas, confunden la lealtad con debilidad. Déjame adivinar, otro retraso, otra excusa sobre el momento o los presupuestos, quizá una sugerencia de ser paciente. Me dijo que no tengo madera de líder, solo que soy bueno en operaciones. Nathan casi sonrió, no con soberbia, sino como alguien que reconoce un patrón familiar. Eso no es una evaluación de tus capacidades, Co, es que están protegiendo su propia mediocridad, no pueden ascenderte sin exponer lo poco que realmente aportan. Deslizó una carpeta sobre la mesa, no era una promesa ni una invitación a esperar aprobaciones presupuestarias o reuniones del consejo, era un contrato real, impreso, listo para firmar. Vicepresidente de Operaciones Regionales, autoridad total sobre personal, estrategia e implementación, salario un 40% superior a lo que ganaba en Bridgewater, participación accionaria por desempeño que se consolidaría a lo largo de 3 años, un bono de firma que casi me hace atragantarme y algo que nunca había tenido antes, la libertad de construir mi equipo sin interferencias de personas que no entendían el trabajo. Lo leí, se veía sólido, más que sólido en realidad. Cuando necesitas una respuesta, pregunté. Hoy sería ideal, dijo Nathan, pero entiendo si necesitas tiempo para pensarlo. No necesitaba tiempo, ya había pasado 15 años pensándolo. Tomé el bolígrafo y firmé. Nathan me estrechó la mano y añadió una cosa más, si conoces a buena gente que merezca algo mejor de lo que Bridgewater puede ofrecer, estoy listo para contratar buen talento, suele agruparse alrededor de quienes lo tratan bien. Pensé en mi equipo, los coordinadores senior que habían llevado las cuentas operativas más pesadas durante años sin reconocimiento, el especialista cuyas soluciones logísticas habían ahorrado a Bridgewater cientos de miles mientras los supervisores se llevaban el crédito, las personas constantes y fiables que mantenían unida la coordinación técnica que la mitad del equipo directivo no entendía. No hice promesas, no. Hacía falta, porque sabía algo que Warren nunca había entendido, la lealtad funciona en ambos sentidos, y a Bridgewater se le estaba acabando una mientras repartía la otra a personas que no se habían ganado ninguna. Pasé la tarde del domingo haciendo algo que nunca había hecho antes en Bridgewater, documenté mi salida correctamente. La mayoría de la gente escribe una renuncia de 2 frases y da el asunto por terminado. Yo escribí un memorando de transición, profesional y minucioso, del tipo que parece útil en la superficie pero que en realidad deja al descubierto cada vacío que estás a punto de dejar. El memorando cubría todo lo crítico, procesos operativos que había construido y mantenido, protocolos de ruteo invernal y donde vivía la documentación, cadenas de escalamiento de clientes e historiales de relaciones, accesos a sistemas que yo controlaba y cómo transferirlos, evaluaciones de riesgo para las próximas temporadas de envío, lagunas de conocimiento que tendrían que abordarse, renovaciones y negociaciones en curso. Al final añadí una línea, estoy disponible para consultoría a $450 por hora después de que termine mi periodo de aviso, en caso de que necesiten asistencia con la planificación de la transición o la continuidad operativa. Sabía que no lo pagarían, ese no era el punto era crear un rastro documental que mostrara que intenté ayudar mientras dejaba absolutamente claro cuánta memoria institucional se estaba yendo por la puerta. Luego escribí mi renuncia, profesional y limpia, aviso de 2 semanas, agradecí la oportunidad, no mencioné a Warren, no mencioné promesas rotas, no mencioné ninguna de las razones por las que realmente me iba. Envié ambos documentos el domingo por la noche a las 11:47, correo a recursos humanos con copia a Warren y copia oculta a mi cuenta personal para fines de documentación. A las 11:52 recibí un correo automático, su cuenta de Bridgewater Fred ha sido deshabilitada. 5 minutos, cortaron mi acceso en 5 minutos. 15 años y no pudieron esperar hasta la mañana para apagar el interruptor. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veían, no como un activo sino como un riesgo en el momento en que me volví inconveniente. Warren llamó a mi celular a las 12 en punto de la madrugada, no contesté, volvió a llamar a las 12 en punto, otra vez a las 12 en punto, dejó un mensaje de voz que borré sin escuchar. Envió un correo a la 1 de la madrugada con el asunto urgente, necesitamos hablar de inmediato, lo marqué como leído y me fui a dormir.
Luego apagué mi teléfono de trabajo y pasé la mañana del lunes con mi familia, comiendo panqueques y viendo caricaturas con los niños antes de dirigirme a mi primer día en Apex. Mi primer día en Apex empezó a las 8 en punto de la mañana, oficina nueva, escritorio limpio, ventana con vista al distrito, ninguna crisis esperándome al entrar, ningún buzón de voz lleno de pánico de conductores varados en pasos de montaña, ningún Warren merodeando fuera de mi puerta fingiendo que era él quien mantenía todo funcionando. Apenas había iniciado sesión en mi sistema cuando mi teléfono personal empezó a vibrar, un flujo continuo de notificaciones. Eso me dijo que algo importante estaba ocurriendo en Bridgewater. El primer mensaje fue un correo reenviado. Uno de mis coordinadores senior había presentado su renuncia a las 8:07 de la mañana, efectiva en 2 semanas. Una vez, durante un turno nocturno brutal, me había dicho, si alguna vez te vas, Cole, yo voy justo detrás de ti, solo sigo aquí porque tú lo haces soportable. Nunca pensé que lo dijera literalmente, al parecer sí lo decía. A las 9 de la mañana llegó otro reenvío, la renuncia de un segundo coordinador, más corta, más fría, sin ningún intento de adornarla con cortesías profesionales, 2 frases. Presento mi renuncia efectiva en 2 semanas, por favor procesen mi último pago en consecuencia. A las 9:55 de la mañana, un tercer miembro del equipo, su carta fue la más simple, estoy agradecido por la experiencia, es hora de crecer en otro lugar. 3 renuncias en 2 horas. Yo no había dicho una palabra a ninguno de ellos, no los había reclutado, no había insinuado nada, no había hecho absolutamente nada excepto irme, pero habían estado esperando a que alguien diera el primer paso. Mi teléfono sonó a las 10 de la mañana, era Warren. Estuve a punto de dejar que fuera al buzón de voz, pero quería escuchar qué ángulo intentaría. Cole, sin saludo, solo mi nombre como una acusación, necesitamos hablar de lo que hiciste. Warren, 3 renuncias esta mañana, 3 coordinadores senior, recursos humanos ya está preguntando si hablaste con ellos. Son adultos, tomaron sus propias decisiones. Espera, sonidos de tecleo, voces amortiguadas de fondo. No te hagas el tonto, te vas el domingo por la noche y para el lunes todo mi equipo de operaciones se va, esto se ve mal y lo sabes. Te envié un memorando de transición detallado. Un memorando, se rió sin humor, alguien llamó a su puerta. Ahora no, Co. ¿Crees que un memorando cubre 15 años de, mira, no te estoy acusando de nada, pero esto parece coordinado? Mantuve la voz pareja, si crees que tienes un caso, preséntalo, no me obligues a escalar esto. La junta está furiosa, recursos humanos está literalmente en mi oficina ahora mismo documentándolo todo, cuando pregunten por qué pasó esto, les diré lo que vi, esto se ve mal y lo sabes. No te lleves nuestras cosas contigo. Deberías decirles la verdad, Warren, que tuviste 15 años para retener a las personas que construyeron tus sistemas. Su voz se volvió más fría, deja de hablar como si no lo entendieras, te fuiste, sabotearte la transición, esos son los hechos. Cuando la junta pregunte por los fallos operativos, me aseguraré de que entiendan de dónde vino esto. Algo más, hizo una pausa, su teléfono zumbaba al fondo. La gente habla, esto te sigue, ¿de verdad quieres tu nombre asociado a este tipo de salida? Documenté mi trabajo, ofrecí apoyo para la transición y seguí adelante, si la empresa no puede funcionar sin una sola persona, ese es un problema estructural que debiste haber abordado hace años. Después de todo lo que hicimos por ti, su voz se quebró ligeramente, intento protegerte aquí, entra en una llamada con recursos humanos, diles que no reclutaste a nadie, di que no tenías idea de que se iban. No, Cole, esto puede ponerse feo, muy feo, no digas que no te advertí, escucharás de personas que escriben correos. Clic, Megan levantó la vista de su café, había oído el tono de mi voz desde la otra habitación. Warren, sí, intentando asustarme, dice que le robé al personal. ¿Lo hiciste? No, me fui y ellos siguieron, hay una diferencia. Ella estudió mi rostro, ¿estás bien? Estoy bien, está fanfarroneando y aunque no lo esté, documenté todo. Bien, entonces deja que lo intente. Aquí viene la parte que nadie te cuenta sobre cómo las cosas se desmoronan, no explotan, simplemente empiezan a fallar en silencio. Un correo sin responder porque nadie sabe quién maneja esa cuenta, un envío retrasado porque el conocimiento de la ruta alternativa salió por la puerta, una pregunta de un cliente. Rebotando entre 4 personas, ninguna de las cuales tiene el conocimiento institucional para responderla. Para el martes estaba recibiendo mensajes de empleados con los que no hablaba desde hacía años, personas mirando sistemas que no entendían y problemas que no podían resolver. Todos los mensajes tenían la misma energía, pánico disfrazado de consulta profesional. Cole, nadie sabe cómo funciona el protocolo de redirección invernal, Warren está intentando reconstruirlo a partir de tus notas, pero le falta el contexto. La cadena de escalamiento de transportistas no funciona, hemos perdido 3 plazos prioritarios y los clientes están llamando a la línea ejecutiva. El representante de Harley llamó gritando, nadie conoce sus procedimientos de contacto de respaldo, Warren les dijo que llamaran mañana. No respondí, ya sabía qué pasa cuando arrancas la columna vertebral de un sistema construido por personas que el liderazgo nunca se molestó en entender.
El miércoles trajo la primera queja pública de un cliente manufacturero publicó en un foro del sector sobre un envío retrasado que Bridgewater no pudo explicar. El nuevo coordinador lo había enrutado a través de un transportista que yo había puesto específicamente en la lista negra después de que nos fallara 2 veces durante condiciones invernales. La información estaba en mi documentación de entrega, resaltada incluso. El transportista perdió la ventana de entrega por 9 horas. Un cliente de $37 millones envió una queja formal al equipo ejecutivo, 41,000 en penalizaciones. Ahí fue cuando Warren cometió su primer error real, no el fallo de ruteo, eso fue incompetencia. El error fue a quien puso a cargo de arreglarlo, la coordinadora de apoyo interina, alguien del grupo de analistas, de pronto sentada en reuniones de planificación de emergencias, tomando decisiones de ruteo y atendiendo llamadas de clientes. Warren lo presentó como una cobertura operativa temporal, pero cualquiera con ojos sabía lo que realmente era, la misma analista que había pasado por delante de su oficina durante el último año, aquella a la que él seguía con la mirada cuando creía que nadie estaba prestando atención. Analista de operaciones estratégicas en el papel, 18 meses de antigüedad y 0 experiencia práctica en logística, y ahora estaba dirigiendo operaciones de crisis. La gente empezó a hablar, el personal que se había quedado comparaba notas. Ella llegaba alrededor de las 10 la mayoría de las mañanas, se iba a las 4:30, tomaba decisiones en tiempo real que costaban miles por cada error y Warren la cubría en todas y cada una. El segundo desastre fue peor porque era evitable. Yo había documentado un cierre de autopista próximo que afectaría a 3 corredores de envío principales, construí rutas alternas, coordiné con transportistas y establecí protocolos de contingencia, las notas eran claras, las soluciones estaban listas, lo único que había que hacer era seguir el plan. Ella vio las notas, decidió que las rutas alternas eran ineficientes y envió los camiones por la autopista principal de todos modos, llegaron a la zona de obras y estuvieron detenidos durante 14 horas. 3 entregas perdidas, 68,000 en penalizaciones combinadas. Cuando el equipo de operaciones presionó, cuando intentaron explicar por qué existían los protocolos, Warren lo silenció y envió un correo a toda la empresa elogiando su mano firme durante los desafíos de la transición, mientras en privado se apresuraba a contener el daño. Para 9 días calendario después de mi salida, 2 coordinadores más renunciaron, ambos citando preocupaciones de gestión, ambos con más de 5 años en Bridgewater. El tercer desastre vino de Harley. Ella envió un correo a su director de logística destinado a proyectar confianza, pero que reveló lo poco que entendía, invirtió las prioridades de envío de su cuenta, mencionó protocolos que no usábamos y hizo promesas de capacidad que no podíamos cumplir. El director de logística lo reenvió a 3 personas con una sola línea. ¿Quién es esta persona y por qué está tomando decisiones sobre nuestro ruteo? Ese correo llegó al equipo ejecutivo de Bridgewater en menos de una hora, la confianza del cliente se evaporó, las métricas operativas cayeron en picada, el equipo se desangraba de talento y la solución de Warren fue mantener a la misma persona no calificada en su puesto mientras esperaba que la hemorragia se detuviera sola. 12 días calendario después de mi salida llegó el martillazo, Harley rescindió su contrato, 28 millones anuales desaparecieron, un segundo cliente importante siguió 3 días después, suspendió su contrato a la espera de una revisión operativa y luego lo canceló por completo, 31 millones anuales. La industria habla, cuando la operación de un gran coordinador de carga se derrumba, todos lo saben en 48 horas. Los clientes que estaban considerando a Bridgewater de pronto tenían serias dudas, acuerdos que estaban cerrados en un 90% se cayeron, los competidores empezaron a rondar y las renuncias siguieron llegando. 15 días calendario después de mi salida hubo otra partida, día 16 2 más, día 19 todavía sangraban, al final de la tercera semana, 9 miembros clave del personal se habían ido, las personas que sabían cómo funcionaban realmente las cosas. Warren seguía enviando correos a toda la empresa sobre perseverancia y trabajo en equipo y sobre cómo el equipo de transición estaba haciendo un gran trabajo en circunstancias difíciles, nadie le creía ya, ni el personal, ni los clientes, ni los miembros del consejo que hacían preguntas directas sobre qué demonios estaba pasando. El colapso no fue dramático, fue sistemático, un plazo perdido se convirtió en 3, luego en 10, un cliente perdido se convirtió en 2, luego en 5, una renuncia se convirtió en 3, luego en 9. En algún punto de toda esa matemática, Bridgewater pasó de una operación estable a una empresa en crisis, todo porque Warren había pasado 15 años priorizando las cosas equivocadas. La segunda llamada llegó 3 semanas después de que Warren me dijera que no tenía madera de líder. Cuando vi su nombre a las 2:47 de la tarde de un jueves, supe exactamente qué era. La había estado esperando, observando el colapso desde la distancia y preguntándome cuánto tardaría el pánico en imponerse al orgullo. Dejé que sonara 3 veces, no por despecho, solo quería que sintiera cada segundo de ese peso. Warren, su voz había cambiado, menos controlada, más cruda, el sonido de un hombre que había estado apagando incendios toda la semana y por fin admitía que no podía apagarlos. Necesitamos hablar, ¿de acuerdo? Silencio, como si esperara que yo llenara el espacio o le facilitara las cosas, no lo hice. En persona, puedo ir a donde quieras hoy, mañana, cuando te venga bien.
Warren ofreciéndose a venir a mí, Warren que nunca salía de su oficina por nadie por debajo del nivel ejecutivo. Por teléfono está bien, ¿qué necesitas? Exhaló, necesitamos que vuelvas, Co, las operaciones están en crisis, los clientes principales están bajo revisión, Harley rescindió, estamos perdiendo clientes y no puedo, se detuvo, se recompuso. El consejo quiere reinstaurar tu ascenso a vicepresidente de inmediato, el papeleo listo para el lunes. No respondí. Y ajustaremos el paquete de compensación, un aumento significativo sobre lo que discutimos, opciones de capital, bonificaciones por desempeño, lo que sea que estés ganando en Apex, lo superaremos en un 20%. Un 20%, hace 3 semanas no era material ejecutivo y ahora tenía un 20% más que el salario de un competidor disponible sin más. También reestructuraremos tu autoridad, control operativo completo, sin supervisión, reportarías directamente al consejo, no a través de mi oficina, decisión final en todas las decisiones regionales. El ascenso que me colgó durante 2 años, el salario que dijo que no existía, la autoridad que pasó 15 años asegurándose de que nunca tuviera, todo ahora mismo, solo vuelve y arregla lo que rompimos. Warren, te envié un memorando de transición detallado hace 2 semanas, ¿lo leíste? Pausa. Lo revisamos. ¿Pero te comunicaste por la oferta de consultoría, 450 por hora para asistencia de transición? Eso también estaba en el memorando. Cole, no necesitamos un consultor, te necesitamos de vuelta en tu puesto liderando al equipo. Ya no tengo un puesto allí, renuncié, ahora soy vicepresidente en Apex. Entonces igualaremos tu título, vicepresidente pleno de operaciones, no coordinador ni líder regional, el puesto real, el que debiste haber tenido hace años. Debiste haberlo tenido hace años, lo dijo de verdad. Si debía haberlo tenido hace años, ¿por qué no lo tuve? Silencio, del tipo pesado que te dice que alguien acaba de caer en una trampa que él mismo preparó. Las cosas son diferentes ahora, la situación ha cambiado. ¿Quieres decir que ahora me necesitas, eso es lo que cambió? Hace 3 semanas me tenías y no querías pagar por ello, ahora no me tienes y pagarías cualquier cosa. Eso no es un cambio en mi valor, Warren, eso es simplemente que por fin entiendes lo que siempre valió. Cole, por favor, solo hablemos de esto, 30 días, vuelve por 30 días, ayúdanos a estabilizar, entrena a los nuevos coordinadores y después, si todavía quieres irte, arreglamos una transición que tenga sentido. 30 días para meterme de nuevo en el edificio, enterrarme en emergencias y dejar que la culpa y la obligación hagan su trabajo, 30 días se convierten en 60 y luego en permanente. No estoy interesado en volver, Warren, ni por 30 días ni por ninguna cantidad de dinero. Estoy construyendo algo en Apex, algo que realmente valora el trabajo que hago. El equipo interino está siendo reestructurado, vamos a traer coordinadores con experiencia, personas que realmente conocen los sistemas, no tendrías que lidiar con el caos de la transición. Equipo interino, no ella específicamente, lo suficientemente vago para sonar como una decisión empresarial y al mismo tiempo admitir que su solución había fracasado de forma espectacular. Esa es una decisión interna de personal, Warren, no tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver con, se detuvo. Mira, sé que cometí errores, sé que el momento fue malo, sé que debí manejar tu ascenso de otra manera, pero podemos arreglar esto, podemos hacerlo bien. No, no puedes hacerlo bien, puedes hacerlo rentable para mí quizá, puedes hacerlo caro para ti sin duda, pero no puedes hacerlo bien. Esa oportunidad se cerró hace 3 semanas, cuando me dijiste que no tenía madera de líder. Cole, te envié el memorando de transición, ofrecí consultoría a una tarifa justa, tienes opciones para seguir adelante, simplemente no incluyen que yo vuelva. El consejo está haciendo preguntas sobre las salidas, sobre los contratos, están trayendo auditores, van a querer saber por qué pasó esto. ¿Qué voy a decirles? Sentí algo frío asentarse en mi pecho, estaba intentando hacer que sus investigaciones sonaran como si fueran mi problema. Diles la verdad, diles que tuviste 15 años para promover a las personas que construyeron tu estabilidad y elegiste no hacerlo, diles que priorizaste otras cosas, diles lo que quieras, Warren, yo no tengo nada que ocultar. No quise decir, no es eso lo que quise decir, yo solo, sé lo que quisiste decir y la respuesta sigue siendo no. Buena suerte con la transición. Colgué antes de que pudiera responder. Megan me escribió esa noche, ¿estás bien? Sí, Warren llamó, me ofreció todo, lo rechacé. Bien, mereces algo mejor que todo de personas que debieron darte algo cuando importaba. Tenía razón, como siempre. Lo que no sabía durante esa llamada era que el consejo de Bridgewater ya había empezado a hacer las preguntas que Warren temía. Cuando pierdes casi 60 millones en contratos en 3 semanas, los consejos se vuelven curiosos, cuando 9 empleados clave renuncian en el mismo periodo, se vuelven investigadores. La empresa trajo auditores externos al día siguiente de la llamada de Warren, respuesta estándar a una crisis, buscaban fallos operativos, rupturas de procesos, cualquier cosa que pudiera explicar el colapso.
Lo que encontraron fue un patrón. Warren había estado tomando decisiones de personal y ascensos que no se alineaban con las métricas de desempeño, proyectos asignados a personas no calificadas, altos desempeñadores pasados por alto, recursos asignados de formas que no tenían ningún sentido operativo. Cuando empezaron a revisar los registros de correos, encontraron patrones de comunicación que levantaron banderas rojas inmediatas, nada que yo les enviara, nada que yo filtrara, solo la diligencia corporativa estándar descubriendo lo que pasa cuando la gente se descuida con los sistemas de la empresa. El equipo legal del consejo se involucró, Recursos Humanos lanzó una investigación formal, del tipo. ¿Qué ocurre cuando una empresa intenta entender si las decisiones de liderazgo se tomaron por razones empresariales o personales? Me enteré de todo esto después, por personas que seguían en Bridgewater, observando las consecuencias. 4 semanas después de que Warren me dijera que no era material de liderazgo, Recursos Humanos de Bridgewater llamó y me pidió si participaría en una entrevista de salida, procedimiento estándar, dijeron, solo intentando entender las salidas recientes. Casi dije que no, pero algo me hizo aceptar. La entrevista fue realizada por una firma externa, no por Recursos Humanos internos de Bridgewater, eso me dijo todo sobre lo serio que se había vuelto el asunto. La entrevistadora fue profesional, minuciosa, hizo buenas preguntas sobre mi decisión de irme, la mayor parte fue estándar, compensación, entorno de trabajo, relación con la dirección. Luego preguntó por el ascenso a vicepresidente. Me mantuve en los hechos, le conté sobre el cronograma de 2 años, los retrasos repetidos, la reunión donde Warren dijo que el puesto estaba en pausa, mencioné la invitación de calendario que había enviado 3 semanas antes, titulada Planificación de Transición a Vicepresidente, y como eso no cuadraba con su afirmación de que el Consejo había pausado la expansión. Luego preguntó si tenía alguna preocupación sobre los procesos de toma de decisiones en Bridgewater. Pensé en la analista llegando tarde, yéndose temprano, produciendo poco de sustancia y aún así siendo protegida, en los ojos de Warren siguiéndola más allá de su puerta de cristal, en cómo la empujaron a mi puesto pese a no tener ninguna experiencia operativa y luego ver a Warren defenderla mientras la empresa perdía dinero, en 15 años de decisiones que no tenían ningún sentido empresarial. Deberían revisar conflictos de interés en decisiones de personal y ascensos, dije con cuidado, particularmente en torno al puesto de vicepresidente y las asignaciones operativas interinas posteriores. Eso fue todo, una sola línea, sin acusaciones, sin detalles, sin drama, solo una observación profesional que cualquier investigador competente seguiría. La entrevistadora tomó nota, me agradeció el tiempo y la llamada terminó. Volví a trabajar en Apex y no pensé mucho más en ello. 2 semanas después, Warren fue despedido, no renunció en silencio ni fue trasladado con elegancia, fue despedido con causa. El comunicado oficial citó conducta incompatible con los valores de la empresa y las responsabilidades fiduciarias. Los conocedores de la industria llenaron los espacios en blanco, la investigación había descubierto una relación. La coordinadora interina empujada a operaciones se llamaba Maya. Había sido contratada como analista de operaciones estratégicas 18 meses antes y el rastro de auditoría mostraba un patrón de trato preferencial desde el primer día, cadenas de correos donde Warren discutía su avance profesional, incluidas referencias explícitas a planear un ascenso una vez que pudiera fabricar suficientes credenciales para hacerlo defendible, patrones de calendario que mostraban reuniones privadas que no tenían nada que ver con negocios de la empresa, informes de gastos que levantaban preguntas, registros de comunicación que hacían innegable la relación, los correos donde Warren me llamaba un simple reemplazo, las asignaciones aceleradas de proyectos que no tenían ningún sentido operativo, todo lo que probaba que sus decisiones no tenían que ver con el negocio. Maya se fue el mismo día, su puesto fue eliminado y a nadie pareció afectarle demasiado. Lo último que supe es que estaba explicando el hueco en su currículum a reclutadores que ya habían oído la historia, la logística de carga es un mundo pequeño y las noticias viajan rápido. Warren intentó pelear el despido, hizo ruido sobre despido improcedente, los abogados del consejo respondieron con un resumen detallado de todo lo que habían encontrado y él retiró la demanda en menos de una semana, una decisión inteligente, la única que había tomado en años. Su esposa solicitó el divorcio 3 semanas después, al parecer había contratado a sus propios investigadores cuando la auditoría de la empresa empezó a aparecer en los titulares. Resulta que los consejos no son los únicos a los que les importa la documentación. Supongo que no era material de liderazgo, pero al menos mantuve mi trabajo. Si te gustó este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias.